Buenaventura, 450.000 habitantes, 88% de raza negra. El puerto más importante de Colombia, 60% del comercio del país entra y sale por allí. Ya era una de las ciudades más peligrosas. Sin embargo, en el último mes se han triplicado los homicidios. ¿La razón? Las bandas criminales están en guerra. En guerra por controlar el negocio de la droga, las armas, el contrabando y la extorsión. Pero los habitantes de Buenaventura se han cansado de tanta violencia y se han organizado para oponer resistencia y para exigir al gobierno su derecho a la protección del Estado y a una vida digna. A la cabeza de ese movimiento cívico está Leona Rentería, el joven que toda Colombia conoció cuando se le paró a Uribe en la campaña del no al plebiscito. Esta lucha es porque los niños que crecen no tienen derecho a vivir en una sociedad maldita como esta. Y además de eso, porque no tiene sentido que los hermanos nuestros no puedan dormir tranquilos una sola noche, mientras los que tienen que garantizarnos los derechos están escondidos, ganándose un sueldo sin hacer un culo por esta ciudad. Ustedes corren el riesgo que les quiten su moto, nosotros que nos quiten la vida. ¿Y para qué putas uno vive en una sociedad en la que no puede estar tranquilo? ¡Viva la Colombia humana! Junto a él nos acompaña Francia Márquez, nuestra premio Nobel Ambiental, y según la BBC, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. De la boca de estos dos líderes indiscutibles, vamos a saber exactamente qué está pasando y por qué en una ciudad por donde desfilan millones de dólares cada hora, 80% de los habitantes viven en la miseria. Prepárense, porque lo que van a escuchar son palabras mayores. Leona Rentería, Francia Márquez, bienvenidos. Un honor que hayan aceptado esta invitación. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Me siento complacido de estar en este espacio. Hola, Pablo, muchas gracias. El honor es para mí. Un placer estar con usted en esta importante entrevista. Leonard, cuéntanos qué está pasando en Buenaventura. Bueno, en Buenaventura la situación permanente de abandono estatal, de pobreza de casi el 80%, desempleo del 63%, ha facilitado que la ilegalidad por mucho tiempo haya utilizado o se haya basado en esa realidad que viven los jóvenes para vincularlos a esa realidad lamentable de violencia. Es decir, que ese abandono, esa falta de garantía en los derechos primordiales ha hecho que con facilidad los jóvenes terminen optando por ir a las estructuras ilegales y terminen convirtiéndose en definitiva los jóvenes en las principales víctimas y los principales victimarios. Pero Francia, ¿cómo se explica que en un sitio donde se mueven billones de pesos por minuto, el 80% de la población viva en la pobreza absoluta? Bueno, Pablo, este país es un país racializado, es un país que tiene sus estructuras coloniales aún y que ve a la gente negra como descendiente todavía de gente no que fue esclavizada, sino de gente esclava. Entonces consideran que como pueblos étnicos, como pueblos negros, no tenemos derecho a vivir dignamente y es doloroso ver cómo pasa la economía por Buenaventura y cuando el interior se refiere a Buenaventura se refiere como el puerto, olvidando que ahí hay seres humanos, que ahí hay gente, que ahí hay personas, ¿sí? No solamente es Buenaventura, sino que es el Pacífico, sí, gran parte del Caribe, esos territorios racializados donde la gente no vive dignamente. Buenaventura es uno, pero vamos a La Guajira y tenemos Cerrejón, ¿sí? Que se vende como el proyecto de desarrollo del país, mientras tanto miles de niños han muerto de hambre, de física hambre, en los últimos años en este país. Eso es doloroso, es triste y es miserable. Sí, eso es miserable para quienes en nombre del desarrollo nos han gobernado y cada vez nos han ido cerrando más las posibilidades de una vida digna.
Eso es lo que pasa en Buenaventura, eso pasa en el Chocó, eso pasa en el Cauca, eso pasa en Tumaco, eso pasa en La Guajira, eso pasa en muchos lugares de este país. Leonard, ¿cuáles son las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura? Bueno, las condiciones de vida son deplorables. Yo pienso que son más de 200 años de esta misma forma de vida, pese a ser un territorio inmensamente rico. Estamos hablando de un porcentaje de casi el 80% de pobreza, un porcentaje del 63% de desempleo, y que en ese 63% de desempleo podemos conectar algo concreto que tiene que ver con que el personal, la población que tiene el círculo de edad para emplearse son los jóvenes en su mayoría. Entonces, ellos no tienen acceso a esas oportunidades. Entonces, estamos hablando de una Buenaventura abandonada por el Estado, que es vista solamente como el puerto por donde entra y sale el 60% de la mercancía de exportación e importación, pero que no es vista como una ciudad que tiene habitantes. ¿Qué fue lo que detonó o lo que llevó a que Buenaventura ocupara los titulares en todo el país exactamente en estos días? Bueno, precisamente esa situación de violencia. Veníamos hablando de una serie de enfrentamientos en algunos territorios de Buenaventura, de la Comuna 7, de la Comuna 6, de la Comuna 5, y ese desborde de situaciones de violencia, ese hecho de que muchas veces y muchas noches la gente tuviera que ponerse debajo de la cama y no encima porque estaba tratando de salvaguardar su vida precisamente para que una bala no lo alcanzara, fue lo que hizo que de alguna u otra manera unos compañeros empezaran a promover un SOS por Buenaventura, que muchos se conectaran con ese SOS por Buenaventura y que otros dijéramos de inmediato hay que tomarse las calles, hiciéramos el ejercicio de irnos a plantar en el Puente del Piñal, que es la vía principal y la vía única de Buenaventura, por donde entra o por donde transita la mercancía, es decir, esa vía es totalmente nacional y sabíamos que la única forma de poder lograr la mirada del país hacia Buenaventura era taponando esa vía, que es lo único que le importa al Estado, a la nación. ¿Qué opinas de esas personas que decían, o de esos medios de comunicación, que decían que esas protestas de la población afectan el desarrollo y la economía del país? Yo pienso que hay un desconocimiento, como lo decía, pero también hay una falta permanente de empatía y hay una clara muestra del racismo estructural y el clasismo que tiene este Estado. Es decir, que este país lo único que le interesa es que en sus casas puedan tener la mercancía, pero nunca les ha interesado saber cuál es el estado, la condición de vida que tienen quienes hacen posible que la mercancía llegue a sus casas. Y eso es súper triste, porque entonces estamos hablando de que realmente el no hacer del gobierno tiene que ver es porque no les interesa la vida de quien está en este territorio. Yo siempre digo que a ellos no les importa la vida, el negro que está en la tierra, sino la tierra donde está el negro, que es lo que realmente a ellos termina por importarles, ¿no? Y se quedan sin entender, por ejemplo, que un trabajador portuario es una persona que se levanta quizá cuando le toca madrugar o que trabaja por buques y tiene 3 buques semanales y que le pagan por buque y que le activan la seguridad social cuando tiene el día de buque, por ejemplo. Entonces, si trabajas el lunes, ese día que te activan la seguridad y los riesgos, pero el día martes que no te toca buque no la tienes. Y entonces esas personas van a revolcarse siempre en la pobreza. Entonces van a estar siempre en la pobreza y son los que van a permitir que los de arriba, los de Bogotá que les molesta, tengan la mercancía, tengan la oportunidad de tener acceso a eso, pero las familias de estos que trabajan para hacer esto nunca van a romper el círculo de la pobreza. Y es capaz que muchos de sus hijos nunca van a tener la oportunidad de ir a una universidad. Y eso no es justo, porque hoy lo que estamos haciendo es taponar una vía que es la única forma de que el Estado, la nación, voltee los ojos hacia Buenaventura. Bueno, ¿cuál desarrollo? Es la primera pregunta. ¿Y para quién? ¿Sí? Entonces, el desarrollo se hace a costa del sufrimiento, a costa de la expropiación de la dignidad humana de algunos seres que se consideran no humanos. No hay agua potable, no hay salud, no hay saneamiento básico, no hay condiciones para vivir dignamente en ese territorio. Pero además de eso, Buenaventura es una de las ciudades más militarizadas en este país. ¿Y cómo es que una ciudad tan militarizada hay casas de pique? ¿Sí? ¿Cómo es que en una ciudad tan militarizada se permite que actores armados ilegales se metan a un barrio, ¿sí? Usen lanzagranadas, usen fusiles, usen mini UCI en contra de la población civil? Para los que nos están escuchando y que no son colombianos, hay que explicar que las casas de pique
son casas donde se descuartiza a las personas. Donde se pica a la gente como picar cebolla. Y eso es doloroso y eso es triste y eso pasa en Buenaventura, pero eso pasa en Tumaco, pero eso pasa en el Chocó, pero eso está pasando y en el norte del Cauca, pero eso pasa aquí en Cali, en el oriente de Cali. Pero eso pasa en Bogotá, donde está la gente negra acentuada, donde está la gente empobrecida. Entonces lo que hay es un estado criminal, lo que hay es un estado racista, gobernado por una élite mezquina que en favor de sus intereses, de una supremacía blanca, se impone, ¿sí? Y le hace la vida miserable a cientos y a miles de familias en este país. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este grado de impunidad? Yo creo que por un lado es todo el tema del narcotráfico, pero por otro lado también son los proyectos económicos que se implementan en Buenaventura. Toda la violencia que hay sobre la zona donde se piensa el proyecto de ampliación de puerto que se ha venido desarrollando por fases, eso ha sido avanzado a partir de la expropiación de esos territorios y usan como parte de esa expropiación de esos territorios la violencia. Leonard, ¿y el presidente Duque ya apareció por Buenaventura? No, el presidente Duque no apareció por Buenaventura y me temo que posiblemente ni va a aparecer, porque él estuvo en campaña y en campaña, ¿qué vino a decir aquí? Que él era un hijo adoptivo de Buenaventura. Vino a decir que gobernaría durante los 3 primeros días de su gobierno desde Buenaventura, pero eso lo dijo en populismo. Cuando ya fue elegido, pues lamentablemente el presidente desapareció. Y lo que hizo fue venir a vender unos sueños, a hacer un contenedor de sueños en cartón, y la gente empezó a depositar y que los sueños que tenían ahí. Pero es claro la analogía de cómo utilizan un container para meter sueños, que eso ya deja una referencia clara. ¿Los containers para qué sirven aquí? Para movilizar la riqueza desde acá hacia el interior, desde el interior hacia acá, pero pasando por el territorio sin que las personas se beneficien de eso. Es como decir, su sueño me lo voy a llevar para seguir enriqueciendo la dinámica de nutrir lo portuario y nutrir la realidad de los empresarios del país. ¿Y tampoco ha enviado ninguna comitiva o alguna comisión? Bueno, aquí han venido varios. Aquí, por ejemplo, estuvo el ministro de Defensa, el anterior, el que falleció, que en paz descanse, y vino el ministro del Interior. Pero han venido aquí, por ejemplo, en un rol que uno no termina por comprender. El ministro del Interior dijo la última vez que estuvo aquí que era que lo que estaba pasando en Buenaventura era que unos hombres, estaban saliendo a hacer disparos al aire de forma esporádica. Fue lo que él vino a decir aquí. Una persona que no conoce el territorio, que se deja llevar por lo que le dicen, que no vive acá, viene a decir eso. Entonces uno se pregunta a qué se deben las 35 personas que han sido asesinadas entre enero y febrero si son solamente disparos al aire. ¿A qué se debe que ellos mismos hayan tomado algunas medidas de decir que van a fortalecer en algún aspecto el tema de la presencia policial? Pues se debe a que hay una realidad que ellos no comprenden y que obvio no les interesa comprender, precisamente porque su interés es garantizar siempre, pero siempre, la movilidad del puerto. Leonard, ¿y cuál es la actitud del alcalde y de las autoridades locales? Bueno, pues la actitud del alcalde, primero yo tengo que reconocer que el alcalde es un líder, un hombre de hacha y machete, como diríamos nosotros por acá, pero pues lamentablemente pienso que la actitud en los últimos días no ha sido la mejor, y no ha sido la mejor respecto a lo siguiente. Lo que pasa es que hoy se sigue ahondando en el tema de decir que este territorio siempre ha sido así, que el problema de la violencia es un problema estructural, en lo cual estamos totalmente de acuerdo con el alcalde, pero entonces eso se termina convirtiendo, a mi modo de ver, muchas veces como una excusa para decir se nos sale todo de las manos. Francia, ¿y tú crees que la pandemia, sumada a la guerra mediática, al abuso de la fuerza por parte del Estado y a los crímenes de los paramilitares, ha vencido a la protesta social en Colombia? Miles de familias comiendo una vez al día porque no les da para más. Gente que vive del rebusque, como decimos, y el quédate en casa no es una opción para ellos. O se mueren de hambre o los mata la pandemia, y tristemente eso es lo que está pasando en muchos lugares de nuestro país, y es doloroso porque la pandemia lo que hace realmente es destapar el verdadero rostro de esa política de muerte que nos vendieron como el desarrollo, pero que ahora nos deja morir. Las masacres han vuelto,
Y es una situación humanitaria generalizada hoy casi en todo el país que evidencia realmente que hemos estado frente a una política de muerte. Una política de muerte que va a cambiar si tú llegas a ser presidenta de Colombia, porque estás en campaña presidencial. ¿Cuáles serían las primeras 5 medidas que tomarías para poblaciones vulnerables como la de Buenaventura? Yo creo que primero es garantizar la paz. Si eso significa establecer mecanismos de diálogo con todos los actores armados que siguen haciéndole la vida imposible a la gente. Ayer yo escuché a unos jóvenes de Buenaventura diciendo no simplemente nos han condenado a vivir en la miseria, sino que hoy hasta en medio de la miseria nos arrancan lo poco que nos queda, que es vivir en esta miseria. Y eso es muy doloroso. Yo creo que la gente se merece vivir en paz porque es la gente más empobrecida, la que tiene menos condiciones de una vida digna, que es necesario ya pasar la página de la violencia y construir una Colombia en paz. Ese es el primer camino para poder resolver todas las otras situaciones. Por supuesto, hay que trabajar en cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en las que vive la gente, y es que necesitamos vivir dignamente, y eso implica las garantías de un mínimo vital, ¿no? De tener agua potable, de tener acceso a la salud. Pero hoy vemos como el agua ya se empieza a cotizar en la bolsa de valores, pero la salud en este país ha sido un negocio, así que volver al derecho a la salud como un derecho fundamental es necesario. Y yo creo que la educación también será parte de ese camino de dignificar la vida, y lo digo por mi propia experiencia. Yo trabajé en casas de familia ganando sueldos miserables, que no me alcanzaba a veces ni siquiera para darle comer a mi hijo, y yo tomé la decisión de hacer el esfuerzo de educarme, de prepararme, y me convertí en una abogada. Y bueno, creo que sigo la lucha, pero hoy por lo menos puedo ofrecerle a mis hijos un plato de comida dignamente, ¿no? Leonard, a los 9 años ya eras desplazado por la violencia y a pesar de tu juventud llevas ya 2 décadas en los movimientos sociales. ¿Tienes aspiraciones políticas? Mira, pues primero que todo, pues yo siempre digo a la gente, nosotros somos seres políticos. Y yo siempre desde niño he soñado con que un día voy a ser alcalde de Buenaventura. Eso yo siempre lo he dicho, y se lo he dicho a todo el mundo, y a todas las personas les he contado ese sueño que tengo. Pero yo también comprendo que este no es el momento. Comprendo que tengo que terminar mi rol universitario, terminar mi carrera este año, seguirme fortaleciendo y sobre todo seguirme acercando más al tema espiritual, porque pienso que lo espiritual, la inteligencia, lo espiritual, las ganas de servir deben conectarse de tal forma que cuando tú llegues a un escenario no te dejes permear por nada ni por nadie. No quiero decir que otros están permeados, pero quiero decir que yo quiero trabajar en edificar el alcalde que quiero ser en algún momento para Buenaventura. Y estoy en ese ejercicio de poder edificar eso, porque sí tengo ese sueño y sé que en algún momento de la vida pues Dios me va a poner delante de eso, y quiero tener las capacidades, las habilidades y la sapiencia para poder sacar adelante un buen proyecto de ciudad. ¿Y qué estás estudiando, Leonard? Psicología, yo estudio psicología y estoy en noveno. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29. ¿Y militas en algún partido político? No, he tenido ese problema siempre, ¿sabes? La verdad es que yo a los partidos políticos les huyo demasiado porque hay muchas contradicciones e incoherencias. Y los hay en todos los movimientos, ¿no? Izquierdas, derechas y centros. Que yo pienso que los negros tenemos un problema en este país, y es que lo atraviesa el racismo. Porque donde tú quieras que miren, en donde sea en izquierda, en derecha y en centro, siempre hay un problema con que ven al negro solamente como quien está en la disposición de cargar maletas, cargar maletines, y no nos ven desde otro rol. Inclusive eso se ve mucho cuando tú vas y lees los planes de gobierno de los aspirantes a presidencias y ves que se mueven los congresistas que ni siquiera tienen una concepción clara de lo que significa ser negro en este país, y ni siquiera tienen claridades de cuáles son las políticas que necesitamos, y entonces creen que llevando un negro a hablar, que diciendo este negro aspire usted, resuelven el problema, pero no es así. O sea, el problema aquí es de más de fondo, de comprender y tener empatía con un pueblo negro. Entonces creen que incluir es solamente poner un negro a pararlo ahí al lado de un candidato mestizo, y eso no funciona así. Francia, ¿y si llegas a ser presidenta, pondrías, por ejemplo, a Gustavo Petro vicepresidente? Buena pregunta. No lo había pensado, lo voy a pensar.
pero no sé, no creo que Petro estaría dispuesto a hacer una fórmula vicepresidencial de Francia Márquez. ¿Por qué razón crees que no lo aceptaría? Yo no sé si su ego, pero hay una discusión ahora que se me ha planteado y es que no tengo experiencia para gobernar porque nunca he estado ahí en la institucionalidad. Entonces yo creo que eso sería un punto de partida para ellos de considerar que no estoy suficientemente preparada para gobernar este país. Podrían perfectamente elegir gobernar con personas que sí tienen mucha experiencia en gobernar, como Marta Lucía Ramírez. Déjame hacerte una pregunta, Francia. Tú que eres una de las feministas más importantes de Colombia, ¿qué sientes tener una mujer vicepresidenta como Marta Lucía Ramírez? Ya hay que hacer un poco de contextos para quienes no conocen realmente la importancia de este personaje en los últimos 20 años de Colombia. Marta Lucía Ramírez fue ministra de Comercio con Pastrana y ministra de Defensa con Uribe. Y como tal, fue responsable jerárquica de acciones militares como la Operación Orión, en las que el ejército, en asociación con paramilitares, dejaron 88 personas asesinadas y casi 100 desaparecidos. Todo eso en la columna 13 de Medellín. También hay que decir que la vicepresidenta, que pasará a la historia por haber ocultado no solo el pago por la fianza para librar a su hermano por narcotráfico, sino también pasará a la historia porque su yerno ha sido investigado por falsos positivos o porque su esposo ha sido socio comercial del poderoso narcotraficante Guillermo León Acevedo. Y todo eso, mientras los diferentes gobiernos que ella encabezaba arrasaban a los campesinos por cultivar hojas de coca y mientras los narcotraficantes financiaban campañas políticas. Francia, ¿cuál es tu opinión sobre Marta Lucía Ramírez y sus actuaciones en favor de la paz y de las mujeres humildes de Colombia? Mira, yo creo que mi opinión es que es una mujer que está en la Casa de Nariño, que hace parte del gobierno, que hace la vicepresidenta, pero que no representa y no significa nada. En mi condición de mujer, lo digo, no significa nada para la lucha de las mujeres, no significa nada para el feminismo que se piensa en términos de transformar todas las formas de opresión y de violencia y de injusticia que vivimos como mujeres, pero que vivimos como humanidad. ¿Sí? Yo creo que esta mujer es una reproducción del sistema patriarcal, de la política de la muerte, y por tanto no es simplemente pedir que seamos mujeres, que lleguemos y tomemos las banderas políticas y que tomemos el poder. Eso no es suficiente. Es suficiente tener una conciencia de la necesidad de hacer las transformaciones estructurales que requiere la humanidad en términos del género, en términos de la clase, en términos de la raza. Leonard, pero estamos viviendo un momento histórico en el que se están haciendo coaliciones de izquierda y coaliciones progresistas precisamente para cambiar esa hegemonía de la extrema derecha. ¿No crees que es momento de articularse en esos movimientos? Yo creo que sí, que es momento de articularse esos movimientos. Está pasando en el mundo. En Colombia tenemos un problema serio en términos políticos hoy, y es que hay unas peleas, pero súper fuertes entre el centro y las partes y las distintas ramas de la izquierda. O sea, hoy, al parecer, el centro y la izquierda no comprenden que la única manera de poder llegar al poder va a ser la unidad. Y hoy hay unas divisiones súper, pero súper incomprensibles. Entonces yo eso no le veo como camino a eso, porque nosotros lo que queremos es que si vamos a optar por un gobierno de izquierda o de centro, sea uno que sea capaz de recoger parte de nuestras necesidades y proyectar parte de las soluciones a esas necesidades, no una gente que se la pasa peleando todos los días y alejando la posibilidad de convertirse en gobierno. Sí, a propósito de cosas que no se entienden, ¿por qué crees que excluyen a Gustavo Petro de esa coalición de lo que llaman centro? Yo considero que Petro es un hombre muy inteligente, yo admiro mucho a Petro, es porque yo pienso que para tú transformar una realidad tendrás que comprender lo que pasa, y él comprende lo que pasa. Él tiene un proyecto de país en su cabeza y ese proyecto de país lo hace tener unas propuestas que obvio van un poco conectadas con esa realidad de país que él logra identificar. Lo que pasa es que yo al centro todavía no le he logrado primero comprender cuál es su líder máximo
o cuáles son sus líderes principales, y tampoco les he logrado comprender cuál es el proyecto real de país que tienen. ¿Y tú, Francia, cómo te lo explicas? Bueno, yo creo que aquí hay sectores políticos que no quieren profundizar la democracia. Hay sectores políticos que quieren mantener el statu quo. Hay sectores políticos que no quieren perder sus condiciones de privilegio, ¿sí? Que no quieren distribuir el poder, que quieren seguir manteniendo la concentración del poder. Y eso pues genera incomodidad, ¿no? Eso hace que ciertos sectores digan, no, no vamos solos, ¿sí? Pero eso hoy no es una opción para este país. Yo creo que Colombia sí tiene que profundizar la democracia. Y yo creo que solo así podemos salir de esta situación en la que estamos. Si no puede ser posible que mientras los políticos estén allá ganándose 30 millones de pesos, la gente, los niños, miles de niños estén muriendo de hambre en este país. No puede ser posible que el 50% del presupuesto se pierda en corrupción mientras no hay salud, mientras no hay agua potable, mientras no hay saneamiento básico para cientos y miles de familias. Eso no puede ser posible y pues por supuesto hay gente y hay sectores, ciertos sectores de la sociedad y políticos que no les interesa hacer esas transformaciones estructurales y cuando se plantean entonces se dicen que se es muy radical, ¿sí? Y entonces satanizan pues esas propuestas que no son más allá que no son propuestas de izquierda o de derecha, son propuestas de vida que necesitamos como sociedad colombiana. Leonard, Colombia entera te conoció cuando te levantaste y te le plantaste a Uribe. Todo el mundo se dio cuenta que teníamos un líder en Buenaventura tremendo, muy articulado, brillante, muy joven. Si tuvieras al presidente Duque al frente, igual que tuviste a Uribe, ¿qué le dirías? Le diría lo siguiente, que Buenaventura es también Colombia, que parte de la gran riqueza que llega a esta nación sale por aquí y por aquí también entra, que nosotros no estamos en una era de la esclavización, que nosotros somos negros, sí, pero somos seres humanos que le ha aportado a este país muchísimo más de lo que le han aportado otros, que al igual que ellos tenemos derecho a gozar de la salud, de la educación y demás, porque no tiene sentido que todavía hayan unas personas que al nacer, por ser de color blanco, nazcan inmediatamente con privilegios y acceso a unos derechos y que otros que nacemos con piel negra o que seamos indígenas no tengamos la misma capacidad o el mismo nivel de acceder a esos derechos por el solo hecho porque no nos ven como iguales. Le diría que lo más importante sería que él se desprenda, que logre comprender su rol y su momento en la historia, que no puede seguir siendo un títere que alguien maneja para aquí y para allá, que por lo contrario debe comprender que es presidente y que Buenaventura es uno de los territorios que más le aporta a la nación y que no recibe nada o poco en comparación con lo que es como territorio y con lo que aporta a este país. Este país no lo han construido solamente los mestizos desde el poder político. Este país lo hemos construido los negros, los indígenas y los mestizos, los campesinos. Y allí debe primar siempre el comprender que esas cuatro etnias, esas cuatro tipos de personas que convergen en Colombia son los que han hecho posible este país y por ende este país tiene una deuda histórica con Buenaventura que debería empezar a saldar. No debería este país poner condiciones cuando realmente un territorio que ha dado tanto recibe tan poco y lleva revolcándose más de una década en el 80% de la pobreza. Leonard Rentería, Francia Márquez, los colombianos nos sentimos orgullosos de ustedes y de todos los líderes sociales, porque es una lucha contra la pobreza, contra la guerra y contra la destrucción que es universal, una lucha que trasciende fronteras y culturas. Es una lucha del individuo contra fuerzas poderosas, pero no están solos. No está solo Leonard, no está sola Francia, porque el mundo entero los ve y los apoya. Y yo creo que en Colombia la gente ya no come cuento y se ha dado cuenta que el miedo esclaviza. Que hombres y mujeres desde las ciudades, desde los territorios, nos tenemos que poner a escribir el futuro ya, porque solo tenemos el presente. Pero tenemos que escribirlo como hacen ustedes los líderes, en plural, pensando en colectivo, que es la única forma en la que de verdad somos humanos. Muchísimas gracias a ambos por tanta generosidad, por tanta valentía y hasta siempre. Muchas bendiciones y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti y bueno, a Colombia y al mundo tenemos que desatar el miedo que nos ha mantenido
sumergidos en esa política de muerte, en esa guerra que afecta hoy no solamente a cientos de familias en Colombia, sino al mundo entero. Soy porque somos y el pueblo no se rinde, carajo. Vamos para adelante. Muy bien. Hasta siempre. Un abrazo. Chao. Dale, mi hermano, bendiciones, cuídate mucho. Me siento orgulloso de Buenaventura, amo esta tierra, la amo con todo mi corazón, porque aquí nací, porque aquí nacieron mis ancestros, porque lucharon para que esta tierra fuera posible y siempre lucharé por ella hasta el último día de mi vida, porque aquí están las raíces de los que un día creyeron en la libertad y gracias a ellos hoy nosotros podemos caminar libres. Me siento orgulloso de Buenaventura. Mi Buenaventura, alza la voz. Así que escucha. Listen, yo sigo firme caminando con los pies descalzos. Ni un paso atrás, siempre para el frente yo sigo luchando. El puño arriba y la fuerza de mis antepasados, que su sangre derramaron, por esta tierra pelearon y ganaron. Para ti, para mí, para todos. Valemos oro, no te avergüences de lo que somos. Hoy nuestra lucha es por igualdad y respeto. A Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Llamado a la marcha, nuestro pueblo acude, se alteran las masas. Salen de sus casas, esto es resistencia, no importan las razas. Aunque nos provoquen y nos acusen de vándalos, es justa la anarquía y necesario los escándalos, para ver si así nos voltean a mirar como un lugar rico en cultura y no puerto para explotar. Entonces, ¿qué más quieres escuchar? ¿Acaso el tema de un famoso que no salió a marchar? ¿Quieres que te cuente lo que no te cuentan las noticias? Siéntate, presta atención, te daré una primicia. Un pueblo inundado bajo la corrupción, acción atroz de un gobierno que oprime nuestra voz. No importa la educación, no importa nuestra situación, después que los trastos circulen a la mierda nuestra condición. Siempre con el pueblo y para el pueblo, ese discurso ya está viejo, nos cansamos de este juego. Por el Pacífico juntos vamos a luchar, el pueblo no se rinde porque somos más.